Bien, buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio hoy día a una sesión correspondiente a un taller de simulación gráfica de GNS3. Este taller es parte del ciclo de los talleres del área informática, en los cuales durante esta semana se han preparado diversas temáticas y en esta ocasión, para los que están presentes, para los que están interesados, es un taller sobre el software GNS3. Primeramente, ¿cierto? Comentarles algunos requisitos técnicos con respecto al laboratorio que se enviaron hace algunos días. Tiene que ver con las capacidades de los computadores para poder trabajar con GNS3. GNS3 es un software que utiliza bastante recursos, así que es lo probable, si no tienen una cantidad de RAM necesaria para poder levantar un laboratorio, les recomiendo que vean el video, o sea, vean la presentación y luego realicen el laboratorio posteriormente. Sería lo más adecuado para que no vayan a tener problemas que se les vaya a pegar el equipo mientras estamos haciendo la sesión. Ya, así que esas son algunas recomendaciones. Con respecto a los requisitos técnicos que se necesitan para trabajar con GNS3, aproximadamente tener 8 GB de memoria RAM, procesadores i5 y Core i5 o superiores, y tener una cantidad de disco duro considerable para poder almacenar lo que son los laboratorios. Ya, esos son los requisitos técnicos específicos para poder trabajar hoy día, y el resto los voy explicando durante la presentación. Eh, en el chat, si pueden revisar ustedes los que están presentes, hay un link de preguntas o respuestas donde pueden hacer sus preguntas en vivo y las cuales las vamos a ir respondiendo durante el transcurso de la sesión. Esta sesión tiene como hora de término a las 20:45. Mañana continuamos en la sesión número 2, en la cual va a comenzar también a las 19:15 y terminar a las 20:45, y la vamos a dividir en dos partes. El bloque de hoy es mostrar lo que es GNS3, hacer las configuraciones que se necesitan para que ustedes lo puedan implementar en sus laboratorios personales, en sus equipos personales o quizás en su trabajo o en algún ámbito que requieran. Y mañana haríamos un laboratorio un poco más avanzado en el cual integraríamos máquinas virtuales, software de virtualización, VirtualBox en este caso, para poder hacer un ambiente real de configuración. ¿Ya? Es decir, estos routers y estas máquinas virtuales que vamos a integrar en GNS3 salgan al mundo real. ¿Ya? Entonces, eso me permitiría, por ejemplo, hacer pruebas en un ambiente controlado o también armar un escenario real en una organización. Podríamos hacer pruebas desde levantar un servidor y que ese servidor salga a través de nuestro router a internet real, como también podríamos levantar en una empresa un router o un cortafuegos, hacerlo lo más real posible. Que esa es la ventaja de este software, ¿ya? GNS3. Entonces, para comentarle algo antes de que comencemos, mientras se van integrando algunos participantes, GNS3 es un software libre, ¿ya? Es un software basado en la licencia open source. Por lo tanto, no hay costo de licenciamiento. Esta es una de las ventajas que tiene GNS3 versus otros programas de virtualización de redes. ¿Ya? Permite diseñar topologías en las cuales nosotros podemos implementar distintos tipos de equipamiento y principalmente podemos virtualizar sistemas operativos de routers reales. ¿Ya? Y eso nos abre un poco más el abanico de posibilidades de equipamiento, ya que no solamente podemos virtualizar sistemas operativos Cisco IOS, sino que también podríamos virtualizar sistemas operativos de otros fabricantes del mercado, Juniper, Palo Alto, Fortinet, por ejemplo. ¿Ya? Así que le podemos sacar un provecho bastante grande a esta plataforma. Está programado en lenguaje Python, ¿cierto? Es el lenguaje o código fuente con que fue hecho este software. Este software es multiplataforma. Para este laboratorio que les voy a presentar hoy día y mañana, yo estoy trabajando con GNS3 sobre Windows 10, ¿ya? Para hacerlo lo más parecido o real posible a lo que tienen ustedes. Pero también yo lo trabajo con macOS, sobre sistemas operativos macOS. O también he tenido la oportunidad de trabajarlo sobre sistemas Linux, como Linux Debian o Linux Ubuntu. Así que una gran ventaja que sea o que esté disponible para varias plataformas en los cuales nos permite adaptarnos a las necesidades que tengamos en nuestro equipo. Es un software, podríamos mencionar, bastante reciente, del año 2008 se lanzó la primera versión y ha tenido bastantes mejoras hasta la actualidad. ¿Ya?
El único pero, o quizás no como desventaja, pero como requisito es que necesita harto hardware para poder levantar, ¿ya? Harto requisito de RAM y procesador rápido. Esas son como las condiciones que podemos tener nosotros considerar. Se integra con varios otros programas GNS3, por ejemplo, para virtualizar o levantar máquinas virtuales, lo integramos con VirtualBox, Oracle VirtualBox, lo podemos integrar con QEMU, que es un software de virtualización ¿cierto? Del mundo Linux, o lo podemos integrar también con VMware. Entonces tenemos varias alternativas para hacer otras funcionalidades y crear laboratorios que salgan más allá del mundo del networking, sino que también lo ampliemos al mundo de la ciberseguridad, ¿cierto? A sistemas, a servidores, y podamos hacer integraciones globales, no solamente como práctica, y también para el área empresarial. Personalmente, yo he utilizado bastante GNS3, no solamente en el ámbito académico, sino que también lo he utilizado en el ámbito laboral. He trabajado bastante con GNS3 para levantar topología en empresas y también para levantar laboratorios para estudio, en el caso de las certificaciones del área, ¿cierto? De la industria como CCNA o CCNP, donde muchas veces para poder hacer laboratorios de preparación para certificarse se necesita tener equipamiento físico, o router Cisco, switch Cisco, y en este caso los puedo complementar o los puedo, en este caso, reemplazar por GNS3. Si bien como software oficial en la carrera, en técnico en conectividad de redes y en las carreras de telecomunicaciones, el software estándar que se entrega o que se trabaja es Packet Tracer, basado ¿cierto? En NetACAT, en la Academia Cisco. Es bueno tener una alternativa en este caso también para complementar algo más del mundo real, ¿cierto? Y tener la experiencia de trabajar con equipo físicamente como lo haríamos estando en un laboratorio o en la empresa o en el trabajo. Dadas las condiciones que hoy día estamos haciendo teletrabajo, no podemos estar presencialmente con un equipo o en un laboratorio, pero sí lo podemos simular con GNS3. Así que espero que le saquen harto provecho a la sesión de hoy día, hagan todas las preguntas que quieran en el chat. La idea es que lo utilicen, lo apliquen para futuro, ¿cierto? Y le saquen bastante provecho. Por ahí tengo unas preguntas de algunos jóvenes en el chat, dicen que no tienen tanta potencia. Quizás te va a limitar, Matías, la pregunta, te va a limitar un poco a hacer un laboratorio. Quizás, por ejemplo, no levantar una cantidad de router. O sea, podrías levantar un laboratorio pequeño, un router, dos routers, pero ya, por ejemplo, si quieres levantar dos máquinas virtuales, dos routers, un switch, requiere ya más de 8 GB de RAM. Ya estamos hablando de 16 GB de RAM y procesadores i5 superiores. ¿Ya? Hoy día vamos a aprender a hacer la implementación de los sistemas operativos, cómo se implementa un sistema operativo de iOS Cisco. Vamos a trabajar con sistema operativo Cisco. ¿Cómo configuramos los routers? Este es uno de los puntos principales que tiene GNS3, que tenemos que calibrar el rendimiento de los equipos, porque de lo contrario, si no hacemos la calibración que vamos a ver hoy día, levanto un par de routers en GNS3 y me van a ocupar todo el porcentaje de procesador de mi equipo. Ya se me va a disparar casi al 100% y también me va a consumir mucha RAM. Entonces vamos a aprender a limitar esos parámetros para evitar que nuestra simulación en GNS3, ¿cierto? Consuma más de lo necesario como recurso y se nos vaya a pegar el equipo. Bien, entonces, dado lo explicado, dado esta breve introducción, para poder trabajar hoy día yo tengo compartido mi escritorio y lo primero que necesito es tener los sistemas operativos para trabajar, ¿ya? Así que en el chat les copié lo que son los iOS Cisco, ¿ya? Descarga de iOS Cisco, los voy a volver a copiar en el chat para que tengan, y la idea es que descarguemos un ISO en especial a utilizar que nos va a servir para implementar un router. ¿Ya? De hecho, GNS3 sin sistema operativo no funciona. Tenemos que hacer un router, crearlo. Bien, les voy a mostrar entonces la descarga, que es la misma descarga del chat. Si bien hay varios sistemas operativos, varias versiones de ellos que compartí, por si quieren utilizar adelante, el que vamos a utilizar hoy día es el iOS, el C2691-AD, ese archivo. ¿Ya? Así que se los copio en el chat, esta carpeta está de acceso público, así para que la vuelvan a descargar los que no la tienen. La copié en el chat de la presentación. Y va en la ficha técnica también este archivo, de hecho
si lo revisamos, la ficha técnica del curso, se explicaba que necesitaban ustedes tener ciertas condiciones para poder trabajar en el laboratorio. De hecho, hoy día es la primera sesión, configuración y diseño de red. Mañana es integración con VirtualBox. Y para ello necesitamos, aparte de tener GNS3 en su última versión, aparte de tener VirtualBox para mañana, que vamos a ocupar con unas máquinas virtuales, tener los IOS Cisco. Eso es fundamental, ¿ya? Así que yo les copié un link donde están todos los modelos de IOS Cisco de libre uso, pero también hoy día en el chat les copié solamente los que vamos a utilizar hoy día, ¿ya? El link general del archivo es para que ustedes más adelante saquen más versiones y hagan laboratorios de otro ámbito. Por ejemplo, podrían virtualizar un router ASA Cisco, un cortafuego, para hacer algún laboratorio de seguridad más adelante, o algún router, ¿cierto?, de la gama Small Business. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con un router que se les va a hacer muy familiar, que lo más probable es que lo tengan en los laboratorios de su, ¿cierto?, de su sede, que es el IOS para el router 1941, ¿ya? Que es el router base para los bundles Cisco. Así que por eso vamos a trabajar con eso hoy día. Se les va a hacer bastante común la configuración, y tanto en hardware como en sistema operativo y comando. Bien, así que les copié por el chat el link de descarga que vendría siendo este, y cuando carguen el link de descarga, bajen el archivo C2691AD.bin. Entonces es importante que lo bajen, lo dejen en una carpeta en su computador ordenada. Este archivo está comprimido, tiene 76 megabytes, y cuando ya lo queremos ejecutar al descomprimirlo, su tamaño va a crecer. ¿Ya? Es un archivo .bin, un archivo binario, que ese en realidad es la imagen de un IOS Cisco real. Por lo tanto, estamos virtualizando un router Cisco. Así que los invito a que descarguen, bajen el archivo, el C2691, y lo tengan a mano para hacer la primera configuración, que va a ser implementar un router en GNS3 por hoy día. Ya. Continuamos. Entonces, cuando ya descargamos el archivo, lo dejamos en una ubicación lo más fácil accesible posible, ¿cierto? No en una carpeta muy compleja, una ruta muy larga. Iniciamos el programa GNS3. Esperan unos segundos. Lo primero que va a hacer GNS3 cuando lo arrancan por primera vez, va a empezar a aparecer en su panel derecho. Voy a cancelar acá el proyecto. El estado del equipo, que es importante que le aparezca y vean qué rendimiento tiene su computador y cuánto es el consumo actual. Así que lo más probable es que les diga su porcentaje de CPU y cuánta memoria RAM que tienen en ejecución. Ahora, a mí me parece un porcentaje mayor de memoria RAM, dado que estamos haciendo una video por Teams, aparte de tener el GNS3 abierto y algún otro tipo de aplicación. Entonces, por lo tanto, me parece un porcentaje bastante alto para el equipo, pensando que todavía no genero ninguna topología. Así que hay que ir fijándose en esos detalles, ¿cierto?, del funcionamiento tanto de CPU como memoria RAM, para evitar mayor consumo en su computador. Eso es uno de los puntos principales que complica trabajar con GNS3 muchas veces, en los requisitos de hardware. Bien. Cuando ya iniciamos GNS3, lo que vamos a modificar en las preferencias es cómo cargar un sistema operativo, ¿ya? Entonces, para ello, en GNS3, una vez que ya lo abran, independientemente de la versión que tengan o en el sistema operativo que estén trabajando, si es GNS3 para Linux, Windows o Mac, en preferencias, en las preferencias generales, tienen que fijarse en el panel que dice General. Nosotros vamos a utilizar uno que se llama iOS Router, Dynamics iOS Router. Si se fijan, yo ya tengo cargado uno, hice la carga de un sistema operativo. Voy a eliminarlo para hacerlo nuevamente y cargar el iOS que mencionamos en un principio que bajaban, ¿cierto? Y lo cargamos como un router real.
Si siguen revisando el panel, se van a encontrar que también tiene otra herramienta para integrar otro tipo de software. Por ejemplo, VirtualBox, que lo vamos a ver mañana, es tener máquinas virtuales ya previamente creadas en VirtualBox. Por lo tanto, les voy a compartir un archivo OVA mañana, hoy día para que lo descarguen para mañana, y lo podamos implementar en VirtualBox, un sistema operativo, y lo integremos en una topología real, con un router, con un switch, y que interactúen con una red real de hogar o de empresa. También lo podríamos trabajar con VMware. Para eso requiere también que usted tenga instalado VMware Workstation en su computador, tenga una máquina virtual creada y la pueda integrar a GNS3. ¿Ya? Entonces, esto queda pendiente para mañana, lo que es máquina virtual con VirtualBox. Por lo tanto, requieren tener VirtualBox. Hoy día descargan el OVA que les voy a compartir en el chat también en un momento más. Pero enfoquémonos en lo nuestro. Entonces, lo que necesitamos cargar es dentro de Dynamics, ¿cierto? Hay una opción que dice EOS Router, y lo que vamos a hacer es ir a buscar el archivo comprimido de un sistema operativo Cisco, ¿ya? De algún EOS Router Cisco, o de otro fabricante que usted haya descargado también previamente, y vamos a la ubicación. Entonces le digo New, le digo nueva imagen, y voy a buscar la ruta. Entonces yo lo dejé por acá en el escritorio, tenía mi archivo, el C2691-AD, y lo que hace, en este caso GNS3, es tomar una copia del archivo, lo guarda en una carpeta de proyectos del programa, donde en esa carpeta de proyectos no solamente va a quedar el archivo del sistema operativo, sino que también van a quedar las configuraciones que usted haga en el equipo, ¿ya? El archivo de config, el archivo que tiene la configuración actual del equipo en ejecución. Usted la puede guardar y restaurar. Cuando usted guarda una configuración en un router, si bien se guarda dentro del con startup config, acá también se guarda como un archivo texto plano y lo podría tomar dentro de los proyectos. Ahora, los proyectos, el tamaño de un proyecto de GNS3 depende mucho de la cantidad de equipos que integre. Si a eso le suma máquinas virtuales, ¿cierto? Y router, en algunos casos usted se puede llevar un proyecto de varios gigas, ¿ya? Por eso depende también cuánto es el equipamiento que va a utilizar para ver cuánto espacio en disco duro tiene y cuánto quiere exportar después si el proyecto lo quiere sacar de su equipo y ejecutarlo en otro lugar. Voy viendo algunas preguntas mientras por acá, sí, en el chat. Estoy copiando los BIOS. Están preguntando dónde se descarga GNS3. GNS3.net. Entonces tomo, ¿cierto?, el archivo y me va a mostrar cuál es la plataforma en este caso del router con que vamos a trabajar, y si le quiero dar un nombre identificatorio. Ya en name le podría dar un nombre para mi router, lo puedo dejar con el modelo que viene por defecto. ¿Ya? Como quiera integrarlo, yo le recomiendo que en este caso lo dejemos por defecto. Es un router que tiene 2 tarjetas de red fase Ethernet. Vamos a ver los requisitos que tiene: 256 MB de RAM. Y lo que vamos a agregarle van a ser unas tarjetas de módulos seriales. Ya eso le vamos a agregar adicionalmente para preparar este router para un laboratorio pequeño, ¿ya? No muy grande, no un equipo muy grande el que vamos a hacer hoy día. Por ejemplo, aquí me dice la RAM que va a tener este router, y esto es súper importante, que esto es diferente a lo que es Packet Tracer para los que están familiarizados. En Packet Tracer yo puedo levantar una topología que tiene, no sé, pues 10 routers, 20 routers funcionando y una cantidad de switch grande, pero esa topología en tamaño de uso o de uso de RAM no es tanto, ¿ya? No es tan grande para poder utilizarla en mi PC. Pero en cambio, acá en GNS3, cada router que levantemos, por ejemplo, en el caso de este modelo, va a consumir o va a utilizar 192 megas de RAM. Entonces, si empezamos a sumar equipamiento, cada uno de ellos va a empezar a utilizar 192 megas, 192 megas, ya así le voy agregando más elementos, y lo más probable es que mi topología va a quedar bastante pesada para poder levantarla, ¿ya?
Aquí me dicen que la cantidad de RAM que detectó, 192, es lo recomendado. No es necesario que le agreguen más RAM a este router. Funciona bien con esa cantidad. Le podrían agregar más memoria RAM sin ningún problema, siempre y cuando ustedes tengan disponible en sus PCs más memoria RAM. En este caso la voy a dejar, ¿cierto?, con 192 megabytes. Luego me indica en los slots que trae este router, ¿cierto?, en el hardware nativo, viene con módulos de tipo Fast Ethernet. Específicamente viene con dos tarjetas Fast Ethernet este router, la Fast Ethernet 00, la Fast Ethernet 01. Si quisiera agregarle más tarjetas de red, ¿cierto?, podría hacerlo e integrarle algún tipo de módulo más adicional, otra Fast Ethernet, por ejemplo, para algún tipo de laboratorio que yo quiera modificar. Si no lo hago ahora al principio, al crear el primer router, no hay problema. Yo después puedo modificar el hardware de este router, agregarle más tarjetas de red e incluso modificar la memoria RAM, ¿ya? Siempre y cuando el equipo esté apagado, yo le puedo agregar más funcionalidades. Y en este caso, lo voy a dejar en el slot 0 con las tarjetas Fast Ethernet que trae nativamente. Luego, vienen los módulos, ¿cierto?, para las tarjetas seriales, las WIC. Así que en este caso le voy a agregar un módulo doble en el slot 0, WIC 2T. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a tener dos tarjetas Fast Ethernet y dos tarjetas seriales. ¿Ya? Este router va a quedar para algún laboratorio pequeño, nos va a servir. No, ningún problema. Esta parte importante, este punto, luego de que seleccionan un router, lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer después. Vamos a mostrar las dos fórmulas. Y tienen una opción que dice el Idle PC Finder. ¿Qué es lo que hace esta opción? ¿Ya? Como dice su descripción más arriba, lo que hace es calibrar o limitar el router que usted está creando para que prevenir, ¿cierto?, o que se dispare el uso del 100% de procesador. ¿Ya? Es decir, si no lo calibramos, en algún momento ese router va a ocupar mucha CPU. Y eso podría hacer que mi equipo se pudiese algún momento pegar, ¿cierto? Se va a colapsar. Entonces yo les recomiendo que esto hay que calibrar. ¿Cómo se calibra? Cuando nosotros seleccionamos Idle PC Finder, el mismo GNS3 se encarga de probar, ¿cierto? Empieza a probar, hasta que encuentra la mejor configuración o lo más óptima para el funcionamiento de este router en cuanto a CPU. Entonces ahí lo puedo dejar un momento, calibra hasta que me entrega un resultado, un valor en pantalla. Esto lo puedo hacer en esta instancia o lo puedo hacer una vez que haya ya instalado el iOS del router. Lo puedo hacer posteriormente. Mientras estoy calibrando, hay unas preguntas que tienen por acá en vivo en el chat, a ver si las puedo responder rápidamente. Bueno, el link de descarga de GNS3 ya estaba dado, gns3.com, download, ahí es la última versión, y GNS3 aparecen también las versiones disponibles en el link, les dicen que es para macOS, Windows y Linux. Emerson pregunta, al iniciar el programa, ¿cuál de las tres opciones elijo? Cancelar, pones cancelar. De eso, tal como lo hice acá. Pones cancelar, porque lo primero que hace GNS3 te sugiere crear un proyecto. Y lo que pusimos fue cancelar. De hecho, no estamos generando ningún proyecto todavía, estamos recién en la configuración. Así que la respuesta para Emerson en el chat era cancelar. Cuando te pregunta, cancelar. Ya. Por ejemplo, acá encontró el valor más adecuado, ¿cierto? O la calibración más adecuada para evitar que este router, en el momento que yo lo ejecute, vaya a dispararse con su uso de CPU, ¿ya? Así que, por lo tanto, encontró ya un valor lo más adecuado. Listo, termino. Finit. Tengo un resumen de un router, un template, es una plantilla de router, donde tengo acá lo siguiente. Este router tiene va a utilizar 192 MB de RAM, va a tener un slot con tarjetas Fast Ethernet, dos módulos, Fast Ethernet 00 y 01,
y un módulo de tarjetas seriales, dos tarjetas seriales también para trabajar, serial 00, serial 01. Ya aparece un porcentaje mínimo de, ¿cierto? de uso, la carpeta donde se va a instalar o de donde sacó la imagen de escritorio. La consola de acceso va a ser mediante el programa PuTTY, que ya está instalado o previamente instalado con GNS3, así que va a estar cargado y desde ahí nos vamos a conectar para empezar a entrar a su configuración fuera de banda. Bien, así que tengo una plantilla bastante básica. Recuerden que puedo modificarla si la necesito y le doy OK. OK. Bien, entonces ya tengo cargado mi router, un router, y ese router va a aparecer en la pestaña, ¿cierto? Desplegable donde están los routers que yo tengo preparado para trabajar, para utilizar. Por el momento tengo uno, ¿cierto? Un template. Así que ustedes pueden hacer el mismo procedimiento posteriormente y pueden empezar a agregar otros routers de otro modelo y tener, ¿cierto? Una línea de trabajo bastante amplia, varios modelos o de otros fabricantes. La segunda pestaña voy a tener los switches, la nomenclatura de switch. Voy a tener por defecto un switch Ethernet de 8 puertos, voy a tener un switch para hacer configuraciones frame relay, tengo un hub también, y una de las problemáticas que sí se ha presentado en GNS3 es que no habían IOS para virtualizar switch. Es decir, yo podía virtualizar muchos tipos de router, pero switch no habían disponible, ¿ya? Entonces lo que se hacía, ya que el switch que está acá es un switch bastante básico, no es un switch programable, y por ejemplo, si yo quería trabajar con un switch, lo que hacía era tomar un router y le ponía tarjetas tarjetas de red, puertos para simularlo como si fuese un switch. ¿Ya? Entonces yo trataba de hacer eso, y le cambiaba el template o la foto al equipo y quedaba como un switch. Así que está el proyecto de que se puedan virtualizar imágenes de switch. De hecho, ya hay algunos IOS modificados en las nuevas versiones de GNS3 que las soportan. De hecho, en el link que yo les di por ahí, donde están todas las descargas de IOS, se los copié por acá. Aquí no solamente se van a encontrar, como les digo, IOS de equipos Cisco, sino que se van a encontrar de otras plataformas. Así que es bueno que le echen un vistazo a este link. Y ahí también hay unos IOS Catalyst que les pueden servir. Ahí les voy a dejar el link completo en el chat nuevamente. Y ahí están las categorías Cisco IOS. Y donde pueden encontrar, por ejemplo, los equipos ASA, los Catalyst, ya, varios modelos. Claro, y Matías está haciendo un comentario de Curicó. Dice, si GNS3 como es Packet Tracer con esteroides. Claro, podríamos decir que sí. Ya, pero más que Packet Tracer, más que un emulador, es un simulador. Claro. Esa es la diferencia. Podemos hacer máquinas virtuales acá. Les copié en el chat nuevamente la página donde están todos los IOS, todos, por si quieren ya revisarlo a futuro. Bien, volvamos entonces. Volvamos a GNS3. Entonces tengo routers, que voy haciendo algunos templates. Si quiero volver a tomar otro router, recuerden el proceso sería ir a preferencias, IOS router, ¿cierto? Y voy a buscar otra imagen y hago el mismo proceso que hicimos recién. Cargar una imagen, tomarla, ver si le voy a agregar más módulos de RAM, más memoria RAM, más módulos de red, y luego, ¿cierto?, la cargo. Y van a aparecer disponibles aquí en el listado. Quedan usables para poder trabajar en alguna topología. Los switches, como les comentaba, son switches básicos los que vienen acá, no son switches configurables, pero sí puedo cargar alguna imagen de un router y transformarla en un switch. ¿Qué viene después? En la tercera categoría van a aparecer lo que son los equipos host de red, los dispositivos finales. Mañana se van a dar cuenta que así como cargamos un router, aquí les va a aparecer máquinas virtuales de VirtualBox. Es decir, si yo cargo, por ejemplo, Windows Server 2008, va a aparecer acá disponible para usarse. Y ese Windows Server 2008 le vamos a asignar una cantidad de RAM, tarjetas de red, igualmente como lo hicimos hoy día. Bien,
Pero bien, GNS3 trae unas máquinas virtuales, las cuales se llaman los VPCS. Los VPCS, que los vamos a probar en un minuto más. Los VPCS son unos clientes livianos de máquinas virtuales basadas en Linux, basadas en FreeBSD, y que nos permiten a nosotros hacer pruebas de red. Es decir, un equipo Linux que le pongo dirección IP, lo configuro y me permite hacer varias cosas. Mediante línea de comando, pero sirve para hacer pruebas. Ahora, si usted quiere hacer una experiencia mucho más real, virtualiza una máquina en VirtualBox, como les comentaba al principio, y la agregamos acá a los proyectos, ¿ya? Un Windows Server, un Linux, un Ubuntu, un Debian, cualquier sistema operativo que usted tenga previamente virtualizado. Y luego tenemos, ¿cierto?, la clasificación final, donde están todos los tipos de dispositivos de red. Ahí están router, con switch, con dispositivos finales. Y para terminar, está el cableado. ¿Ya? El cableado en este caso tiene una particularidad, la herramienta de cableado en GNS3, que a diferencia de Packet Tracer, nosotros seleccionamos en Packet Tracer el tipo de cable. Si es un cable de fibra, si es un cable de tipo crossover, si es un cable, cierto, serial, etc. Acá nosotros los cables los tomamos y automáticamente él selecciona para qué tipo de tarjeta es. Es decir, si yo conecto y tengo un cable de red, un cable Ethernet, me va a conectar un cable Ethernet. Si tengo mi puerto serial, va a conectar un serial. Entonces, aquí no elegimos el tipo de cable, sino que lo autoajusta. Entonces, este sería mi escenario para trabajar GNS3. Tenemos ya un router que lo cargamos, uno por lo menos. Los switches ya están predeterminados. Tenemos una máquina VPCS predeterminada también. Y tenemos, ¿cierto?, la sección de cableado. Ahora, antes de ejecutar el GNS3, otra recomendación que yo se la hago es que bajen el firewall de Windows, ¿ya? Si tienen algún antivirus en ejecución, yo les recomiendo que lo desactiven para poder trabajar con GNS3, ¿ya? Antes de empezar a utilizarlo. Bien. Y en el caso del cortafuego, yo también se lo recomiendo desactivarlo. Así que revisan, ¿cierto?, sistema de seguridad, firewall de Windows, ¿ya? Y se encargan de desactívenlo. Y si tienen algún antivirus también, alguna solución antivirus, bájenla, ya que GNS3 utiliza algunos puertos TCP para conectar no solamente máquinas internas, sino que también GNS3 lo voy a utilizar en algún momento para conectarme al mundo exterior. Así que recomendación, o de lo contrario, lo que les va a aparecer inmediatamente, varios errores en esta consola inferior, errores, ¿cierto? Una franja, unos warnings por ahí que les va a decir que tienen puertos bloqueados, ¿cierto? Y GNS3 no puede levantar alguna herramienta, ¿ya? No puede levantar, por ejemplo, el programa PuTTY, SolarWinds, WordShark, Dynamics y otros, ¿ya? Así que es importante que lo bajen. Mi topología no tiene nada, ¿ya? Mi topología está vacía. Se fijan acá, aparece el Topology Summary, que como en Packet 13 nosotros tenemos un espacio de topología y van apareciendo los equipos que yo voy integrando. En este caso no tengo ninguno. Importante siempre verificar, ¿cierto?, el porcentaje de CPU y de RAM que tengan, ¿ya? Para ver que no estén tan críticos en algún momento con un laboratorio, y a ustedes les va a permitir medirse hasta cuántos equipos pueden iniciar. Así que tienen ahí una buena referencia. Otra recomendación que yo les doy, y que de hecho mañana también la vamos a probar, es que cuando utilicemos GNS3 para conectarlo al mundo real, si bien yo estoy trabajándolo en este momento en mi notebook, preferí utilizar, ¿cierto?, mi red cableada. Entonces estoy conectado por cable red, desactivé Wi-Fi y por lo tanto por el cable de red voy a salir al mundo exterior. Ya, una recomendación. Más estable, ¿cierto? Y les va a servir mejor salir por la red cableada. Así que estén cerca de un router, ¿cierto? Pongan su cable de red y se conectan. Yo ahí bajé la red Wi-Fi, la tarjeta Wi-Fi, ¿cierto? Para lograr mejor el laboratorio de mañana. Bien, a ver si tengo alguna pregunta más. Ahora, cuando ya tengo todas estas condiciones explicadas antes,
De hecho, hay un archivo que se le envió donde están los requisitos de instalación de GNS3 y va el manual de instalación. Estos aspectos también hay que considerarlos. Bajar el firewall, desactivar antivirus, ¿cierto? Optimizar el equipo donde voy a trabajar con la carpeta cableada, etc. Dado ello, ahora vamos a hacer nuestro primer proyecto. Entonces, estando en GNS3, genero un nuevo proyecto en blanco. Yo tenía ahí uno que se llamaba demo. Voy a generar un nuevo proyecto, lo voy a llamar demo 2. Se va a crear una carpeta y en esa carpeta va a estar copiado el IOS del sistema operativo que vamos a utilizar. Van a estar también las carpetas de los proyectos con máquinas virtuales y van a estar también las configuraciones de los routers que vamos a crear. Así que es importante ubicar la ruta. GNS3 por defecto crea una carpeta llamada projects y en esa carpeta, ¿cierto?, instala todo su archivo para después, en el caso que usted quiera, exportarla. Si quiere hacer una exportación final de GNS3 y todo lo que está simulando. Bien. Entonces, ahora cuando ya tengo un nuevo proyecto, acabo de crear un nuevo proyecto, tengo mi zona de topología libre, y esto es igual que en Packet Tracer, tomar y arrastrar equipo, ¿ya? Tomar y arrastrar. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es tomar el router que agregamos al principio del laboratorio y lo arrastro a mi zona de topología. Lo arrastro a mi zona de topología. Inmediatamente, ustedes se fijan que empieza a aparecer ya en Topology Summary. Ya está en rojo, el equipo está apagado todavía y todavía tampoco me está utilizando ni RAM ni CPU. Vamos a agregar dos equipos. Uno vamos a configurarlo, el otro es para conectar solamente. Entonces voy a tomar por acá un switch de tipo Ethernet y también lo arrastro a mi topología. Entonces, si se fijan, el switch ya estaba encendido por defecto. Aparece en verde, en un equipo que ya está iniciado, no necesita ni prenderse ni apagarse, sino que por defecto está activo. Bien, a diferencia del router que sí hay que configurarlo, encenderlo y hacer todo el proceso manual. Igual que en Packet Tracer, estas topologías usted las puede documentar para anotar direcciones IP, anotar el nombre del laboratorio, anotar lo que considere para realizar. Así que saca arriba un bloc de notas, está un notepad y puede documentar su laboratorio. Por ejemplo, este lo voy a llamar demo 2. Demo 2. Entonces ahí voy poniendo, ¿cierto?, en pantalla, ordenando mi topología. Y además a los equipos les puede modificar el nombre. ¿Ya? Clic derecho. Vamos a comenzar con el switch. Por defecto se llaman switch, por defecto se llaman R1, son los nombres genéricos. Y le puedo cambiar el nombre. Change hostname. SW1, por ejemplo. ¿Ya? Les comentaba, este switch es un switch básico de 8 puertos. ¿Ya? De hecho, lo único que podría modificar de este switch iría a la configuración del clic derecho, el Ethernet switch que tomamos, y se fijan que trae 8 puertos y nada más. 8 puertos. Si bien trae unas VLAN nativas que se pueden configurar, pero en realidad lo ocupamos más que nada como un switch de modo básico, ¿ya? Para un equipo de capa 2. Bien. Entonces tengo mi switch, tengo mi router y podría agregar a esta topología un equipo más. ¿Ya? Entonces voy ahora a agregar un VPCS. Si recuerdan lo que era un VPCS, era una máquina virtual basada en Linux, un FreeBSD, de bajo rendimiento, un equipo, ¿cierto?, por línea de comando, y que se puede utilizar para realizar pruebas de red. Entonces yo lo arrastro y va a quedar como un PC. Router 1, el router y el VPCS son equipos que hay que configurarlo, eso sí. ¿Ya? También yo les puedo cambiar el nombre antes de comenzar el laboratorio. Estando apagado el equipo, yo puedo cambiar el nombre o puedo entrar a modificar su hardware. Por ejemplo, el VPCS, me voy a clic derecho, configuración. Ahí me dice que la conexión o la entrada del equipo va a ser mediante el protocolo Telnet. Eso es lo único que trae preconfigurado. En el caso del router, también yo podría cambiarle el nombre
antes de comenzar a modificar. Este es el nombre o la etiqueta del router, nombre de etiqueta. Nosotros tenemos que entrar y cambiarlo dentro como lo hemos hecho convencionalmente, ¿ya? Así que este lo podría llamar, ¿cierto? Mi router, mi gateway. Dar un nombre, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, para iniciar el router que nosotros preparamos, cuando ejecuto clic derecho, voy a ver una cantidad de herramientas, ¿cierto? Que me van a servir para la configuración del equipo en sí. Y la primera que voy a hacer es poder levantar este router, encenderlo. Este router está apagado, como ustedes se fijaron acá en el resumen de la topología. Se va a conectar a través de un puerto, ¿cierto? Nos vamos a conectar a través de un puerto, en este caso el 5002, al computador y el 5000 al router. Por lo tanto, esos puertos tienen que estar abiertos y por eso bajamos el firewall o bajamos alguna solución antivirus. A pesar que nos estamos conectando en forma local, igual los puertos se necesitan tenerlo abierto, ¿ya? Clic derecho sobre el router, Start, y fíjense que inmediatamente, al momento de iniciarlo, inmediatamente en la configuración de mi equipo empieza a aumentar el uso de CPU y de RAM. Eso quiere decir que mi router está siendo virtualizado. Ya no tengo 40% de RAM, sino que subí a 42%. Mi CPU subió de un 15 a un 19% y estando este equipo ya en uso. ¿Ya? Aparece acá ¿cierto? En la topología que está activo el equipo. Ahí está el cual yo le puse por nombre Gateway. Y lo que viene ahora es poder entrar al equipo a realizar una configuración o entrar a verlo, ¿cierto? Fuera de banda. Técnicamente lo que vamos a hacer ahora es tomar un cable de consola, como lo hacemos en el mundo real en el laboratorio, conectarlo al equipo, ver lo que tiene dentro de su configuración. ¿Ya? Que lo más probable es que no tenga nada, ¿cierto? Un equipo fuera de banda. Entonces, clic derecho y presiono consola. Clic derecho y consola. Lo que va a abrir ahora, ¿cierto? Lo que se va a abrir es el programa PuTTY, o sea, Solar PuTTY. PuTTY, si ustedes ya lo conocen, es un programa, es un cliente, ¿cierto? Un cliente para conexión tanto de protocolo Telnet, protocolo SSH o también para conexión mediante consola, así como hay otros clientes como Teraterm y otros del mercado, pero PuTTY es bastante versátil y bien incorporado con GNS3. De hecho, cuando ustedes instalaron o si revisaron el manual de instalación que les enviamos, aparecía que dentro de todos estos paquetes adicionales de programas, aparte de venir Wireshark, aparte de venir SolarWinds, venía PuTTY, por ejemplo. Venía este cliente PuTTY. Entonces se integra. Y lo que estoy viendo, si se fijan, estoy en el router, se acaba de iniciar, ¿ya? Se acaba de iniciar el router y estoy dentro de la configuración, dentro de la terminal. Ya subió mi nivel de CPU, subió mi nivel, ¿cierto?, de memoria RAM. Bien, puedo ejecutar comandos para revisar qué versión de sistema operativo tengo, podemos revisar qué tarjetas de red tenemos disponibles, tal como lo hacen en los modos convencionales, por ejemplo, un show version, ¿cierto? Recuerden que están sobre un IO Cisco. La velocidad de respuesta también es más lenta y da la sensación de estar en un equipo real. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en laboratorio y están conectados a un router Cisco, ustedes se percatan que los comandos lo ejecutan y no responden inmediatamente, ¿cierto? Estamos con hardware real, en vivo, no así Packet Tracer. ¿Ya? Entonces ejecuto un show version, me muestra, ¿cierto?, la versión del sistema operativo, del software que estamos utilizando, me dice que es la versión C2691, versión 12.4, aparece el licenciamiento, ¿cierto?, como se hace comúnmente en los equipos Cisco. Puedo ver las tarjetas de red, Show IP, Interface Brief, ocupan el tabulador, autocompletan los comandos, es un sistema operativo iOS. Y como mencionamos al principio, cuando creamos este equipo, aparece las 4 tarjetas de red. Tengo la fase del Net 00,
la fase Ethernet 01, que eran las tarjetas que nativamente venían en la versión del sistema operativo. Tengo la serial 00 y la serial 01. ¿Ya? Así que ahí aparecen mis 4 tarjetas de red. Serial 00, serial 01, fase Ethernet 00, fase Ethernet 01. Bien. Estás preguntando por el chat. Me dice, me apareció el mensaje en rojo porque tenía el antivirus. Claro, a Anderson Flores, exactamente lo que estamos comentando hace un rato atrás. Tienen que desactivar el antivirus y tienen que desactivar el firewall también. Después tienes que cerrar GNS3, lo inicias nuevamente para que ya no te marque el mensaje de alerta. Ese mensaje es porque te aparece en algún puerto bloqueado. Estás preguntando, claro, por los IOS. Los IOS son los que nosotros copiamos en un chat y que iban en el archivo compartido de requisitos técnicos. Ahí están los IOS de router. Si revisa el chat para más arriba están. Tienes que revisar ahí, Julio Berríos. Revisan el chat hacia arriba, la respuesta anterior está el link, está copiado. Está el link sobre las descargas de los IOS. Y específicamente el SA2691 que estamos utilizando. Bien. Entonces, tengo el router, ¿cierto? Si se fijan, lo tengo ya en ejecución. Y ahora yo podría hacer lo que hicimos al principio de la instalación del router, que es calibrarlo. Si yo no lo calibré con la función idle PC, en el momento de crear el router, lo puedo hacer ahora. Entonces lo que tendría que hacer, ¿cierto? Es tomar el clic derecho y ejecutar la opción que dice idle PC. Y recuerden que el idle PC es la calibración para evitar que el router ocupe el 100% CPU. ¿Ya? No se vaya a disparar. Si tengo 2 routers o 3 routers, consuman muchos recursos de hardware en mi equipo. Así que yo lo puedo clic derecho, idle PC y se calibra. ¿Ya? Entonces hace una calibración. Bien, vamos a notar, por ejemplo, voy a hacer algo súper sencillo. Voy a configurar el router, ponerle una dirección IP a una tarjeta de red, conectarlo a un switch y el switch, ¿cierto? Conectarlo a un PC. Un laboratorio que quizás lo han hecho muchas veces en los cursos CCNA1, CCNA2, CCNA3, ¿ya? Para que lo vayan probando. Por ejemplo, anoto la dirección IP que voy a configurar. Voy a configurar la dirección IP 192.168.1.0, máscara 24, y vamos a configurar para esa tarjeta en la tarjeta fase Ethernet 00, en la F00. Entonces la dejo por ahí cerca, ¿cierto? Para que sepamos que vamos a configurar. Por hoy día va a ser un laboratorio interno. Vamos a ver cómo, ¿cierto? Lo conectamos al mundo exterior también. Vamos a mostrar la nube en un momento más y ver que este router sí se puede conectar hacia afuera. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a configurar el router, perdón, el PC, computador 1, hacia el router y también le podríamos dar una dirección IP. También la anotamos. Por ejemplo, a la IP 192.168.1.10/24. Después, en un momento más, vamos a entrar y configurar este computador. Entonces, la topología, bien sencilla: computador conectado al switch, switch conectado al router. En el router, ¿cierto? Estando en el router, tengo que entrar a la tarjeta de red, ¿cierto? Si ya vimos mi tarjeta de red con el comando show IP interface brief, ahí aparece, está la fase Ethernet 00, que esa es la tarjeta que quiero configurar. Debo entrar, debo levantarla y asignarle una dirección IP fija, ¿ya? Como lo han hecho convencionalmente. Modo de configuración, configure terminal, interface fase Ethernet 00, la levantan, la tarjeta de red, y asignan una dirección IP.
una IP address. 192.168.1.1 máscara 24. Entonces, procesos que lo han hecho muchas veces. Entran a la tarjeta, entran, la levantan la tarjeta de red y luego asignan la dirección IP. Entran a la tarjeta de red FACEThernet00, la levantan y asignan la dirección IP. Ya. Cuando tienen lista su tarjeta de red, se van a dar cuenta que van a querer cablear al switch y no tienen que seleccionar algún tipo de cable en especial, sino que basta que tomen, ¿cierto? Tomen el conector, lo tomo en el puerto FACEThernet00 y lo arrastro a uno de los puertos, de los 8 puertos del switch. Recuerden que este switch no lo van a configurar, sino que simplemente lo van a utilizar como medio de red LAN, ¿ya? Como un equipo capado. Y ahí va a aparecer, ¿cierto?, ya conectado. Si quieren ir grabando, tienen que copiar igual como copian convencionalmente, con los comandos do write, do copy rs o copy running config startup config. Importante esto, porque una vez que se termina un laboratorio en GNS3, a diferencia de Packet Tracer, en Packet Tracer yo basta que cierre el laboratorio y no me preocupo de apagar los equipos. Los equipos siguen encendidos dentro de Packet Tracer y cuando yo vuelvo a ejecutar Packet Tracer y mi archivo, los equipos vuelven a estar activos. En GNS3, para poder guardar un proyecto, es sumamente importante que ustedes sepan que hay que apagar los equipos. Por lo tanto, hay que guardar las configuraciones. ¿Ya? Aquí sí o sí hay que guardar las configuraciones. Si un equipo está activo, por ejemplo, un router o un PC, no lo apagué, no voy a poder compilar mi proyecto. ¿Ya? Los únicos equipos que van quedando activos o que van quedando, ¿cierto?, con inicio de sesión son los switches o las nubes que aparecen, ¿cierto?, en Packet Tracer, los cloud. Entonces, tengo que sí o sí grabar. Copy running config, startup config. Entonces, grabo la configuración realmente para después apagar el equipo y se conserve una vez que quiera abrir el laboratorio nuevamente. Bien, hasta ahora, ¿cierto? No hemos hecho nada diferente de lo que pueden ejecutar ustedes con un equipo en laboratorio o lo que han hecho en Packet Tracer, pero sí la experiencia de estar con un equipo real cambia. La velocidad o tiempo de respuesta es diferente, es decir, un comando que yo ejecuto inmediatamente no se refleja. Tengo que esperar un segundo, hay un tiempo de latencia en el cual me responde nuevamente el equipo. ¿Ya? Así que tener paciencia en ese sentido, no apurarse, no estar forzándolo, ¿cierto? Porque inmediatamente no se reflejan los cambios. Bien, entonces lo que hice fue, entré al equipo, le cambié un nombre y le puse una dirección IP, una tarjeta. Hasta ahí. Nada más. Ahora, lo que voy a hacer ahora es levantar el PC, este computador llamado VPCS, ¿ya? Y configurarlo, darle una dirección IP, conectarle un switch y probar, hacer una prueba de conectividad mediante un ping hacia la tarjeta del router, la FACEThernet00. Este equipo también trabaja mediante línea de comando, también hay que inicializarlo la primera vez que quieran utilizarlo y también hay que guardar las configuraciones, ¿ya? Así que, ¿cómo se configura este equipo, este computador? También lo tienen que levantar, Start. La ventaja de estos equipos es que su consumo tanto de CPU y RAM no es tanto, no es muy amplia, así que son equipos livianos en cuanto a hardware, no afectan mucho en el rendimiento de la topología, si se fijan, y se inicia. Y luego, para entrar a configurarlo, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en un principio con GNS3. Botón derecho, consola. Botón derecho, consola. Y en el programa, ¿cierto? En el programa PuTTY, este cliente de consola, va a aparecer también
¿cierto? Que estoy conectado mediante Telnet, mediante consola a mi equipo, y ahí aparece. Entonces lo primero que voy a revisar es ver si este equipo tiene una dirección IP, que lo más probable es que no tenga. Entonces, para revisar un IP, comando show IP. Recuerden que este es un equipo, como explican por ahí, un equipo basado en FreeBSD, una licencia Linux, ¿ya? Que no tiene ninguna configuración, ¿cierto? Por el momento. La tarjeta de red, voy a copiarla en un blog de notas. La tarjeta de red fue poner un IP, ¿cierto? Entramos en modo de configure terminal, al router, ¿cierto? Luego entramos a la tarjeta de red, a la, ¿cierto? Interface, Fast Ethernet o F00, Interface Fast Ethernet 00, y le dimos un IP, ¿cierto? La IP address, 192.168.1.1, máscara 24. Esa fue la única configuración que le hicimos al router. Y la levantamos, no chutamos. Entonces, entramos a la configuración, entramos a la tarjeta Fast Ethernet 00, como lo han hecho siempre, dimos la dirección IP, levantamos. Nada más. Y luego conectamos, ¿cierto?, el cable automático del puerto Fast Ethernet 00 al switch. Y estaban preguntando por el chat unos jóvenes. Nada más. Claro, por ahí otro mensaje también estaba en el chat, era también con respecto al antivirus. Es importante que lo desactiven. Les va a dar ese problema en la consola, les va a dar el mensaje en rojo. Antivirus y firewall. Bajarlos para el laboratorio. Es un problema muy común que se presenta cuando trabajan con GNS3. Que se repite siempre ese problema. De hecho, hay varias veces que lo han preguntado. Entonces entramos en configuración, interface Fast Ethernet 00 y dimos una dirección IP. Nada más. Y posteriormente grabamos, ¿cierto? Copy running config a startup config. Copiamos finalmente el copy running config a startup config. En modo, ¿cierto?, acceso privilegiado. Como lo hacemos siempre. Ya. Con respecto al PC, ¿cómo configuro el PC? Tengo un computador llamado VPCS, son unas máquinas basadas virtuales, unos simuladores virtuales basados en FreeBSD, livianos para trabajar, y quiero ver su dirección IP. Recuerden, no está configurado, quiero revisar qué es lo que tiene, y ejecuto el comando show IP. Show IP. Y ahí tengo la información de la tarjeta de red de este equipo. Show IP. Acá estoy ya en el computador. Entonces, show IP. Me va a aparecer lo más probable es que dice que la IP y la máscara es 000/0, gateway 000, no tiene DNS, ¿cierto? No está configurado, pero tiene una dirección MAC. Por lo tanto, un equipo, ¿cierto?, que tiene una interfaz física, tiene una interfaz usable. Si se percataron por ahí, cuando ejecutaron show IP en el computador. Ahora, la configuración es bastante sencilla, y en la misma terminal del computador, para poner la dirección IP, solamente ejecutan el comando IP, luego, ¿cierto?, la dirección IP que quieren asignar, que sería IP 192.168.1.10, luego viene la máscara de red, ¿cierto?, y por último, el gateway. Entonces, en la misma línea, en la misma sintaxis, yo escribo el comando completo, ¿ya? Si mi tarjeta la quisiera usar en modo DHCP, la tarjeta del computador, y mediante un servidor de DHCP le asignara una IP, yo le pondría, en vez de la IP estática, pondría IP DHCP. Son comandos bastante sencillos a aplicar. Si tengo IP dinámica, IP DHCP. Si voy a usar IP estática, es IP, dirección IP, la máscara de subred y por último el gateway.
¿Ya? Entonces, van configurando, vayan dándole una dirección IP al equipo, al PC, al computador. Ahí en el chat están copiados los comandos, por los que quieren ir viéndolos. Los voy copiando en el chat en vivo, los comandos que vamos realizando. Entonces sería IP, la dirección, la máscara y por último el gateway. Cuando ejecuto el comando, ¿cierto? Lo que hace, después de ejecutarlo, un mensaje que dice checking for duplicate address. Empieza a revisar si está en uso la dirección IP o si hay algún otro equipo que la tenga asignada y luego me confirma. Ya de lo contrario me emitiría el mensaje, ¿cierto? IP duplicada, ¿cierto? IP en la red en uso. Ya, en este caso paso y luego reviso nuevamente con el comando show IP. Después de asignar la dirección IP en esa máquina virtual, BPCS, show IP, y aparece la configuración que hicimos. La dirección IP, /24, máscara, ¿cierto? Clase C, y la puerta de enlace 192.168.1.1. Entonces está la configuración ya fija. Comandos de ayuda que pueden utilizar en estas máquinas, así como en el IO Cisco usted ocupa en el tabulador o el símbolo interrogativo para autocompletar un comando o para ver, ¿cierto?, qué comandos continúa o qué submenú trae un comando. Acá ocupan el símbolo interrogativo para ver el listado de comandos disponibles. Ya, por ejemplo, si ejecuto el interrogativo y Enter, me aparece qué comando yo podría hacer en esta máquina BPCS y qué argumento traen después. Puedo ejecutar los comandos, los ARP, si se fijan, DHCP, help, IP, ping, etc. Entonces hay unos subcomandos y algunos tipos de ejemplos para los argumentos siguientes, si en el caso de que no se familiarizan mucho con los comandos a utilizar. Esto fue súper sencillo. Nosotros pusimos una dirección IP, la asignamos con el comando IP, la dirección IP, la máscara de red y por último el gateway. ¿Ya? Y luego show IP para revisar nuevamente la configuración. Entonces, voy a una prueba ahora, final, ¿cierto? Para probar hacia la máquina virtual, desde la máquina virtual hacia el router, sería conectarlo y ejecutar un pin. ¿Ya? Ejecutar un pin hacia nuestro router. Cable, recuerden que el cable es un cable automático, me conecta la tarjeta Ethernet, la que tiene mi computador, a cualquiera de los puertos del suite. Está en estado verde, importante que le aparezca en verde. Rojo es que una tarjeta está abajo, ¿ya? Está desactivada. Y tendría que hacer un ping, una prueba de un ping del computador al router mediante la línea de comando. A la dirección del router. Claro, ahí vamos revisando. Revisen, levanten tarjeta, ya. Comprueben su configuración, levanten la interfaz en el caso que esté abajo y comprobamos correctamente. Ahora, si yo quisiera terminar este laboratorio, ¿cierto? Llegar hasta acá y continuarlo mañana, es importante que guarde la configuración previamente, ¿ya? Como les comentaba, si yo quiero cerrar este laboratorio, me va a pedir que apague las máquinas virtuales y si no la he apagado, no van a guardar la configuración. Ahora, aprovechando el último minuto, este último bloque para ir a responder algunas preguntas que tengan en el chat, dame unos minutos de respuesta. Y que mañana también lo vamos a profundizar un poco más, es cómo yo conecto este router o cómo lo hago salir, en este caso, conectarme a mi red real. ¿Ya? La primera pregunta que surge, ¿cómo yo lo conecto a mi red real? Entonces, dentro de todos estos dispositivos, hay uno que se llama Cloud, una nube. Esa nube, lo que hace es ejecutar una especie de puente con las tarjetas físicas que tengan en sus computadores.
¿ya? Es decir, por ejemplo, en esa nube, si yo tengo mi tarjeta Wi-Fi o mi tarjeta Gigabit Ethernet de mi PC, van a aparecer en esa nube y al conectarme de mi router, por ejemplo, a una de las tarjetas de esa nube, es como si físicamente me estoy conectando a la tarjeta de red del computador. Por lo tanto, ya el GNS3 no está solamente siendo virtualizado dentro del computador, sino que me da la opción de que las tarjetas del router, en este caso tengo libre la fase del Ethernet 00, ya la pueda conectar al mundo exterior. Entonces vamos a hacer la prueba para ver cómo se haría. Por ejemplo, me queda libre la fase del Ethernet 01 y esa es la que voy a ocupar. Entonces, en la tarjeta fase del Ethernet 01 de este router, no le voy a configurar IP, sino que la voy a dejar de modo DHCP. ¿Para qué? Para que obtenga una dirección IP de la red de mi hogar. Es decir, en mi hogar yo tengo un equipo, un servidor DHCP, y quiero que obtenga un IP para esa tarjeta. Por lo tanto, el router va a tener una dirección IP en el mismo rango que tiene mi tarjeta de red de mi computador. Y eso lo vamos a comprobar en un momento más. Entonces, lo que tendría que hacer ahora sería tomar la nube que aparece, ¿cierto?, en GNS3, toma la nube, la carga a su topología, yo le voy a poner, por ejemplo, Internet, para simular que esto me envía a Internet. Internet. Y adentro, ¿cierto?, clic derecho, voy a ver qué tarjetas están disponibles en esa nube. ¿Qué tarjetas de red están disponibles? Las tarjetas de red disponibles son las del computador, la del equipo anfitrión. Entonces voy a configuración, ¿ya? Y aquí me dice, por ejemplo, que encontró la tarjeta Bluetooth, la Ethernet y la Ethernet 5. Entonces voy a revisar efectivamente cuáles son esas tarjetas de red en mi computador real. ¿Ya? Tengo la Bluetooth, ahí la tengo. Tengo la Ethernet 5, es una tarjeta de VirtualBox. No la voy a ocupar, la voy a deshabilitar. Y voy a dejar solamente la tarjeta Ethernet, la tarjeta cableada de mi computador. Estoy por cable de red. ¿Ya? Desactivé la Wi-Fi, desactivé todas las tarjetas virtuales que se levantan con distintos programas para hacer un poco más limpio el laboratorio y no tener tantas tarjetas visibles. Dejé la Ethernet, dejé la tarjeta de Ethernet, vuelvo al GNS3, voy a abrir nuevamente, ya, era esa. Entonces, yo puedo eliminar las tarjetas que no necesito, por ejemplo, y dejar solamente la tarjeta real con la que está conectado el computador, que era la Ethernet. Y le digo aplicar OK. Si no están en el listado, si hay tarjetas que no le aparezcan, en algún caso, usted tiene que seleccionar acá donde dice Show Special Ethernet Interface y le va a mostrar los nombres de sus tarjetas, en el caso que no le aparezca ninguna. Y ahí lo que hace usted es tomarla, por ejemplo esa, y le digo añadir, y las va agregando al listado, para que sean visibles después en la nube. ¿Ya? Si no las quiere, la elimina, o si no, las va agregando. Pero es importante que marque la pestaña Show Special Ethernet Interface. Voy a dejar la tarjeta Ethernet. Entonces ahora, cuando voy a cablear el router, recuerde que la que voy a utilizar va a ser la fase Ethernet 01, esa la tengo libre, y la conecto a Ethernet. El siguiente paso es, en el router, levantar esa tarjeta, porque está apagada, y dejarla en modo DHCP, para que obtenga un IP de la nube, ¿ya? Una dirección IP de la nube. Entonces, en modo configuración, ¿cierto? Vamos copiando en el bloc de notas. Debo ir a la interface fase Ethernet 01 y en vez de dejarla con IP estática, la vamos a dejar DHCP, ¿cierto? Para que obtenga un IP de la red y la levanta posteriormente, no shutdown. Entonces, entra a modo de configuración, entra la tarjeta fase Ethernet 01
la deja en modo DHCP y la levanta. Entonces, interface, fase Ethernet 01, puede levantar la primera, o asigna la dirección dinámica IP address DHCP, y luego no to down. No to down. Entonces hace el proceso. La fase Ethernet 00 está con IP estática, la fase Ethernet 101 está con IP dinámica. ¿Ya? Y si se fijan, me va a aparecer un mensaje por ahí. Me va a decir que esa tarjeta de red está obteniendo una dirección IP de la red de mi hogar. Es decir, está obteniendo un IP igual que la tarjeta física de mi computador. Y la vamos a comprobar. Si recuerdan, con los comandos que revisamos nosotros las tarjetas de red, para ver en el estado que están, era el comando show IP interface brief. Quiero revisar las tarjetas de red para ver si tienen IP asignada las tarjetas fase Ethernet. Show IP interface brief. Vamos copiando, ¿cierto?, en el chat los comandos para que los vayan revisando. Show IP interface brief. Listo, ahí me aparece, ¿cierto?, la tarjeta fase Ethernet 001. ¿Ya? La 00 no le he puesto IP todavía, voy a poner IP. Creo que lo olvidé ponerla hace un momento atrás, pero lo que me interesaba a mí es que la fase Ethernet 01 tuviese IP. Y tiene el IP 10.16.1.30. Tengo una IP dinámica en mi tarjeta de red. Entonces la 10.16.1.30, si yo reviso mi computador, ejecuto un ipconfig en mi computador, me doy cuenta que en mi computador, en la tarjeta de red Ethernet, tengo la IP 10.16.1.44 y mi router tiene la 10.16.1.30. Por lo tanto, ese router obtuvo una dirección IP del mundo real, de mi red local. Por lo tanto, ese router estaría en condiciones de, por ejemplo, hacer un ping al mundo exterior. Ese router que acabamos de conectar a la nube, lo vamos a comprobar ahora en un minuto más. Entonces, si tengo una IP en el mismo rango, si se fijan, estamos en la misma red. Incluso voy a hacer un ping a una dirección desde el router de mi red local. Y deberían responder. Vamos a hacer un ping, por ejemplo, a mi puerta de enlace. A ver si llego a la puerta de enlace, que es el router de mi hogar. Vamos a probarlo ahora. Ping 10.16.1.1. Entonces voy a ver que llego. Estoy llegando, ¿cierto?, a mi red local. O sea, llega el router de mi casa, desde acá. Voy a hacer un ping a Google, ¿cierto? Recuerden que Google, los servidores de Google, tienen la dirección 88.88 u 88.84. Lo hago desde mi PC y tengo un ping exitoso a Google. Lo hago desde el router de GNS3, un ping a la dirección 8.8.8.8 y tengo un ping exitoso. Eso quiere decir que este router también está en condiciones de salir al mundo real. ¿Ya? Entonces sale como un host más de mi red. O sea, para que usted vea la potencialidad que podríamos sacar con GNS3. O sea, si mi router está saliendo al mundo real, yo podría activar ahora un protocolo y conectarme hacia el router. Y lo vamos a probar, ¿ya? Vamos a simularlo. Voy a hacer un ping desde mi computador hacia dentro del router. A ver si puedo llegar. La IP dinámica que tenía era la 10.16.1.30. Ping 10.16.1.30.
Entonces voy probando si llego a mi router, ¿cierto? Si llego al mundo exterior, si puedo conectarme, si activo algún protocolo como Telnet u otro. ¿Ya? La idea es que hagamos pruebas. Me faltaba configurar una tarjeta que omití hace un momento atrás. Era la interface fase TN00. No la alcancé a configurar. Ahí sí, me faltaba configurar la otra tarjeta de red. Estoy desde el computador 1 haciendo un ping al router, pude llegar. Entonces está funcionando. Tenemos ya comunicación hacia el router y el router tiene comunicación ya al mundo real. Ahora, la potencialidad que podemos sacar, ¿cierto? Con un laboratorio demostrativo que hicimos ahora sencillo, es solamente mostrar las capacidades más básicas de GNS3. Ahora, si yo quiero ahora conectar un segundo router y hacer un enrutamiento, lo puedo hacer. Recuerden, mañana hacemos laboratorio, la sesión de mañana, de poner una máquina virtual real de VirtualBox, por ejemplo, un equipo Windows, hacerlo pasar a través de un router y que llegue a Internet. O que del computador con Windows pueda conectarse mediante Telnet al router. ¿Ya? También eso lo vamos a terminar mañana. Una topología muy similar a este demo, pero ya con una máquina real y que salga a Internet. Como estamos conociendo hoy día los aspectos básicos de GNS3 y la potencialidad que pueda tener. Voy viendo algunas preguntas que tienen en el chat. Lo que iban preguntando algunos jóvenes, se van copiando en el chat los que son los comandos y las configuraciones. Los links de descarga ya fueron entregados también para que los revisen. Para terminar, la pregunta surgiría, ¿cómo conecto un router a otro router en GNS3? ¿O necesito instalar otro router? No. Como nosotros tenemos una plantilla, esto permite que yo tome y agregue otro router. Este router va a ser mi plantilla de routers. ¿Ya? No es necesario que por cada router que haga deba generar un router nuevo con un sistema operativo nuevo. Es decir, este yo lo puedo tomar, por ejemplo, y aparece como un router diferente. ¿Ya? Si este se llamaba Gateway, ¿ya? Y este de acá R1, los quiero conectar ahora con tarjeta serial entre ellos, lo podría hacer. Siempre teniendo cuidado, obviamente, con la cantidad de CPU y RAM que estamos ocupando. Para terminar, ¿cierto? Este laboratorio, vamos a configurar las tarjetas seriales de cada router. Vamos a configurar la serial 00 del R1 con la serial 00 del otro router, del gateway. Vamos a conectarle, configurarla y darle una dirección IP a esos módulos. Entonces, por acá, en el R1, la dirección IP que vamos a usar va a ser la 192.168.50.1 máscara 24. En el otro equipo, en la tarjeta serial, vamos a utilizar la IP 192.168.50.2 máscara 24. Este router está saliendo al mundo exterior, pero también se va a conectar a otro router dentro de una red corporativa. 192.168.50.1 en la serial 00, 192.168.50.2 en la serial 00 de este otro router. Ya que este lo tenemos iniciado, el router llamado Gateway,
Vamos a configurar su tarjeta serial 00. Recuerden que tenemos dos seriales, la 00 y la 01. Interface serial 00. Vamos copiando en el chat los comandos. Interface serial 00. Y la dirección IP 192.168.52 máscara 24. Esta sería la configuración para el router que se llama Gateway en su tarjeta serial. Y para el otro router, para el que se llama R1, el que agregamos recién, la configuración del IP es la 50.1. Entonces, este es para el router llamado Gateway. Y este es para el router R1. Entonces, ¿cómo configurar las tarjetas? Primero el router llamado Gateway. La levantamos la tarjeta, asignamos la IP. Asigné el IP, voy al otro router, lo tengo que levantar, recuerden, levantar. Start. Y luego consola. Me fijo que ya sube el nivel de CPU, subió a 50 y algo, la RAM subió a 44, ya tenemos dos routers, cada uno ocupa 192 MB de RAM. Entonces empiezo a tener cierto funcionamiento en mi equipo un poco más lento, ¿ya? Porque estoy ocupando, virtualizando routers. Está cargando el segundo router, el R1, ahí está. Y debo proceder a configurar como dejamos anotado en el bloc de notas. La configuración del bloc de notas. Entonces en el otro router y en la tarjeta también asignamos el valor ClockRay 9600, ¿cierto? El valor de sincronismo en la tarjeta de red. Aquí no tenemos que elegir cuál tarjeta es de tipo DCE ni DTE. Recuerden que esto es automático al seleccionar el cableado en los routers. Entonces entro configuración en el R1, serial 00, asigno la IP, ClockRay 9600 y levanto la tarjeta. Entonces los parámetros están, doy la dirección IP, la máscara, valor clock rate y levanto la tarjeta. Ya el R1 con el router llamado Gateway estarían en condiciones de conectarse por cable serial. En este caso no selecciono cable, sino que automáticamente tomo, ¿cierto?, la herramienta de añadir cableado y voy de la serial 00 hacia la serial 00. Si quiero probar ya entre ellos conectividad, puedo hacer un ping a sus tarjetas de red, a la serial 00 de cada uno de ellos, desde el router 1 a Gateway y desde Gateway a R1. Fíjense cómo subió el nivel de CPU, ya no es 19%, estamos en 21, 22, la RAM también subió el porcentaje al iniciar las máquinas virtuales.
finalmente, ¿cierto?, con un ping entre ellos. A la dirección 192.168.50.2 del R1, resultado 5 de 5, ¿cierto? Porcentaje enviado, no hay pérdida, 5 de 5, todos los pings correctos. Y desde Gateway a R1 también pruebo con un ping. Y también tengo respuesta. O sea, ya los equipos tienen, entre ellos ya están respondiendo, ¿cierto? Están trabajando en un entorno real. El router llamado Gateway pudo hacer un ping a Google, ¿cierto? Provee un ping a una dirección remota. Eso me está indicando que también va a salir al mundo exterior. Bien. Por hoy día, ¿cierto? Estamos terminando este demo. Bastante sencillo. Configuraciones que ya han visto en los cursos anteriores, ustedes que ya están en CCNA 3, ¿cierto? Se le hizo bastante fácil, pero sí tomando la experiencia más que nada para que reconozcan que hay un software que es mucho más potente, que si bien no va a reemplazar en la currícula Cisco o los cursos que tienen ustedes a Packet Tracer, pero sí les va a dar la sensación o experimentar con funcionalidades un poco más complejas, ¿cierto? Hacer laboratorio un poco más completo y también integrarlos mañana como lo vamos a hacer con máquinas virtuales. Así que lo que les voy a compartir antes de terminar el laboratorio son los links, dos links. Uno de ellos está los OVA, que son las máquinas virtuales que vamos a ocupar mañana. Y nuevamente les voy a compartir los IOS de Cisco, ¿ya? Para que los bajen y los tengan a mano. Los OVA, recuerden que son máquinas virtuales, un Windows 7 y un Windows Server 2008, que necesito que los bajen para mañana. Yo ya los tengo descargados, se los compartí en esos links para poder mañana integrarlos con GNS3. De agregar ciertas máquinas virtuales a nuestro laboratorio. La idea es que mañana entonces tienen que tener VirtualBox también instalado como requisito. Dentro de los requisitos que planteamos, necesitan VirtualBox instalado para poder montar esas máquinas virtuales que van a descargar de los links que les compartí, y luego que las tengan en VirtualBox, lo que vamos a hacer mañana es ir a las propiedades, a las preferencias, y cargar esas máquinas virtuales de VirtualBox aquí para que sean parte del GNS3. Y es decir, en vez de haber usado este computador VPCS, mañana vamos a usar, por ejemplo, un Windows 7 cargado en nuestra topología de GNS3. Mañana en el chat ahí estamos copiando las 19:15, igual que en la clase de hoy día. Atento a la hora, ¿cierto? Comencemos. La idea es que tengan todo preparado antes de instalar el laboratorio, que no los pille el tiempo como hoy día que estaban recién descargando GNS3 y los puede retrasar un poco en tiempo para poder efectuar o tener una mejor experiencia de la clase, ¿ya? Así que les compartí los links, descarguen los archivos OVA, yo se los voy a mostrar por acá, yo los tengo listos. Son estos, un Win 7 y un Win Server 2008. Son 2 GB uno y 4 GB el otro. Descárguelo hoy día para mañana. Por lo menos, si no tienen un suficiente ancho de banda, descarguen el Windows 7, ¿ya? Cuando ustedes se conecten a los links que les compartí, acá están abiertos, se van a encontrar con dos archivos. Uno dice Windows Server 2008 OVA, el otro Windows 7 cliente. Por lo menos el Windows 7. El Windows Server 2008 lo dejamos stand-by si no alcanza el tiempo para poder hacerlo, pero si no con el Windows 7 solamente. Vamos a montar una máquina virtual y hay un archivo que dice léame, ¿ya? Y ese archivo léame trae la clave de acceso. Por ejemplo, para el caso del Windows Server 2008, el usuario es administrator y la clave es Cisco. Y para el caso de Windows 7, el usuario es alumno y la clave es Cisco, ¿ya? Esas máquinas virtuales las van a descargar, mañana en VirtualBox las vamos a importar y luego las vamos a llevar al GNS3. Ese es el procedimiento. Tenerlas descargadas, importarlas a VirtualBox y luego montarlas en GNS3. Así que por lo menos me interesa que descarguen o denle prioridad al Windows 7.
Por lo menos esa máquina virtual descargada. Quizás no todos van a poder tener dos máquinas virtuales al mismo tiempo abierto, más el GNS3, y lo más probable es que se les vaya a pegar su computador, ¿ya? Así que por lo menos Windows 7. Bien. No sé si tienen más preguntas por el chat para dejar de compartir mientras por acá. ¿Alguna pregunta que tengan antes que cerremos la sesión? Las preguntas por el chat quedaron ahí disponibles. Matías, ¿dónde está la OVA? Los que le acabo de compartir. Matías, quizás pregunta. Los mismos links que acabo de compartir, en el chat búsquenlo. Lo acabo de compartir y ahí los descargan. Habían dos carpetas. Una se llama IDOS Cisco, que son todos los sistemas operativos Cisco, para que experimenten ustedes a futuro, vean otras versiones de sistema operativo. Y los OVA son para mañana, específicamente y prioridad al Windows 7. Tenerlo descargado, para que lo montemos. Ahí le copiamos en el chat. Copiamos en el chat la información. Ya, para guardar, ¿cierto?, los proyectos, ya para ir terminando, recuerden que tienen que, para poder guardar un proyecto GNS3, tienen que guardar la configuración en los routers. Eso quiere decir que debo copiar todo lo que tengo, copy running config, ¿cierto?, como lo hacemos convencionalmente. En este caso, los dos routers. Mañana vamos a hacer un laboratorio nuevo, así que este lo guardan. Vamos a ver cuánto es el tamaño que quedó este ejercicio. Entonces, guardan la configuración y luego apagan los routers y apagan el computador. Luego de haber guardado, stop, uno por uno, stop con el otro, stop con el PC. Lo único que van a quedar activos como dispositivo van a ser el switch y la nube. ¿Ya? Inmediatamente empieza a bajar, si se fijan, el rendimiento CPU, empieza a bajar la cantidad de RAM en uso, y ahí pueden cerrar la terminal PuTTY, y ya con esto usted puede ya cerrar su proyecto. Lo puede guardar. Después, si quiere revisar dónde queda, ¿cierto? Recuerden que dentro de la carpeta de los usuarios se crea una carpeta que se llama GNS3, y dentro de esa carpeta se guardan los proyectos. Ahí está el demo 2 que acabamos de hacer, y tiene todos los archivos que tenía su proyecto en el cual acabamos de crear. Lleva las imágenes, ¿cierto?, de los IOS, lleva la configuración de los VPCS, ¿ya?, que van a ser las configuraciones de esas máquinas virtuales que levantamos hoy día. Y se fijan que va a llevar la configuración de los routers. Por ejemplo, aquí tengo la configuración del startup config del router, el que le puse por nombre gateway. Si se fijan, ahí está la dirección IP, las tarjetas seriales. Por lo tanto, esto yo lo puedo guardar, estos archivos, y tenerlos respaldados. O la otra posibilidad es que me lleve todo el proyecto completo, ¿cierto?, y lo respalde. Aquí está el otro router, el R1, el archivo startup config, la dirección IP de las tarjetas, si las pueden apreciar, y se guardan en archivos, ¿cierto?, de configuración. Aquí está. Entonces, esto usted lo puede exportar o llevarse el archivo completo. Y por separado, si se fijan, están también los archivos de configuración de los switches que aparecían en pantalla, de los VPCS, y la configuración base de los routers. Entonces tenemos todas las configuraciones también disponibles. Ya, no sé si hay más preguntas por el chat para responder este un minuto antes que nos despidamos.
Ya. Listo, nos estamos viendo entonces mañana, la sesión siguiente. A las 7:15 igualmente, entren un minuto antes y tengan todo instalado. Nos vemos, que estén bien. Buenas noches.